Para lo que hay que entender es que la solución se llama crecimiento económico, ¿sí? Entonces el punto es cómo yo logro crecer. Verdaderamente con este nivel de déficit fiscal vos estás imposibilitado de crecer. Y con esta presión tributaria tampoco podés crecer. Entonces hay que avanzar en la reducción del déficit bajando impuestos. Eso requiere una drástica caída del gasto público. Para eso yo lo tengo tipificado el gasto público. Para mí el gasto público yo lo agruparía en 4 cuentas, si vos me permitís, el consolidado. Sí, por favor. 40 puntos tiene que ver con el gasto social. Con 30% de pobres no lo puedes tocar. Y te voy a contar, porque alguno puede decir, ¿cómo? ¿Vos sos liberal? Sí, claro, soy libertario. Hay un libro de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo. Hay un capítulo que se llama La ética de la emergencia. Es decir, 30% de pobres, no se te ocurra arrancar con esa partida cuando tenés otras partidas. Mira, un sabio argentino me diseña la sociedad y me dice, mira, tenemos un 10% de ricos, tenemos un 30% de pobres y tenemos un 60%. De ese 60% hay 30 que miran con envidia hacia el 10% de arriba a ver cómo se prenden y agarran algo. Y otros 30 que luchan para no irse con el 30% de pobres de abajo. ¿Entendés? También, Acá pero tenés las digamos, clases... por eso, déjame que te cuente cómo es el programa, porque después vas a ver cómo el programa articulado genera mucho crecimiento. Hay otro 40% del gasto que son salarios. Hay más de 4 millones de empleados públicos. ¿Sabes qué? La verdad, sobran más de la mitad. Eso es cierto. Pero ¿sabes qué? Hoy esta economía no genera empleo. Con lo cual tampoco los podés tocar porque tendrías un estallido social. Entonces te quedan 10 puntos que tienen que ver con los subsidios económicos y 10 puntos que tienen que ver con la obra pública. Desde mi punto de vista, estos 2 elementos deberían ser eliminados de cuajo. Y voy a explicar cómo. Los subsidios económicos, vos los podés eliminar de cuajo sin que te tengan que saltar las tarifas. Te explico por qué. Porque en realidad el empresario mira un contrato y un contrato... Le pisas el pie y alguien va a saltar ahí, ¿eh? ¿Estás en condiciones de bancarte que el tipo que salte? Obviamente. A ver... Básicamente digamos, vos sabés que, digamos, yo, digamos, he trabajado diseñando contratos, he diseñado más de 50 contratos en 15 países del mundo, ¿sí? Entonces, digo, yo sé cómo se genera la plata. Entonces, ¿el punto cuál es? Que lo que vale para la empresa regulada es el contrato. Entonces, si vos rediseñás el contrato, les tirás el plazo de concesión, le modificás el plan de inversiones, le cambiás el management fee, le cambiás la política de endeudamiento, lo dejás endeudarse más. ¿Subsidios sociales no tocas? No. ¿No tocas? No toco ni subsidios sociales ni salarios al inicio. Entonces, ¿vas con una reforma laboral? Wait a minute, pará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me encuentro con esta situación de tocando los subsidios económicos, tocando todo el contrato, vos podés que los precios suban muchísimo más lento. De hecho, en el modelo que yo había diseñado, y estaba presentado en un libro que se llama Política Económica Contrarreloj, te daba que tenían que subir 6% por mes. A lo largo de un año te daba 100% y casi no se notaba, ¿sí? Con lo cual, vos sacabas casi 5 puntos del PBI de un saque, y casi no se enteraba nadie, pero vos recomponías el contrato. Esa es la primera parte. La segunda parte es la eliminación total de la obra pública. Ir a un esquema como el chileno. Keynes, perdonalo. No, digamos, o sea, digamos, el mundo tiene que perdonar a Keynes por haberle hecho tanto daño, igual que este hombre. Por suerte este no tuvo tanto impacto, vendió mucho pero no lo leyeron. O sea, en promedio la gente no pasó del punto 26. No, yo lo leí 2 veces el libro de porquería. La teoría general la leí 5, pero peor todavía. Bueno, pero
Lo que pasa es más largo. Yo creo que el debate tiene que ser tuyo con Kicillof. No, pero dame Porque es uno de los libros más interesantes sobre Keynes. Vos me decís, a mí la obra pública la elimino. Y de pronto vos ves de dónde ven que hay un poquito de crecimiento, de movimiento, hoy de pronto en algunos distritos importantes. Por la obra pública. Pero es una falacia. Es una falacia. Porque ¿con qué se financia la obra pública? Con impuestos, con lo cual estás destrozando actividad y empleo en otro lugar de la economía. Vos querés el Estado lo más breve posible. Exactamente, exactamente. Pero déjame que vaya esto. No te dejo, hermano. Sí. Con lo cual, vos yendo a un régimen de iniciativa privada como el chileno, con otorgamientos de garantías por parte del Estado, eso, por ejemplo, si vos tuvieras que hacer una obra de 5.000 millones de dólares, las garantías al Estado con una palanca importante le cuestan 2 palos verdes. Es decir, con lo cual tendrías una explosión de obras de infraestructura y al Estado le costaría 2 mangos. Eso también está explicado en mi libro Política Económica Contrarreloj. Entonces, cuando vos haces eso, casi metiste un hachazo en el gasto público de 9 puntos del PBI. Eso te da lugar ¿a qué? A bajar impuestos. Yo lo que haría es bajar impuestos al trabajo. Pensá que, digamos, entre lo que recibe un trabajador en el bolsillo y lo que paga el empresario, hay un 65% de diferencia. En ninguna parte del mundo pasa eso. En ningún lugar se castiga tanto al trabajador y la demanda de trabajo como acá. Y por otro lado, en Estados Unidos ese número es 7%, para que te des una idea. Y por otro lado, lo otro que yo haría es eliminar el impuesto a las ganancias sobre las ganancias reinvertidas. ¿Esto qué quiere decir? Que vos vas a tener incentivo a reinvertir tus utilidades contratando mucha gente. Y eso, digamos, yo lo tengo simulado en un modelo que la estructura técnica se llama Jones-Manueli, y eso te permitiría que la economía empiece a crecer a tasas del 9% por unos cuantos años. Cuando la economía empieza a crecer a esa velocidad, empieza a contratar gente a mansalva. Entonces, y hablas casi con un entusiasmo bolchevique del liberalismo, cosa que me parece muy bien. Y yo, si veo el escenario, si vos querés, político argentino, casi te diría sin excepciones, yo no veo actitud de llevar verdaderamente a la práctica medidas por el estilo, porque chocan directamente con la dinámica política. Nosotros en marzo estamos otra vez en elecciones, en marzo del año próximo. Se va a discutir si va a haber reelección o no va a haber reelección. Siempre todas estas cosas que vos planteás van a estar sujetas a cuestiones de la política. Es que estos son los falsos dilemas. Era lo mismo que el falso dilema de shock y gradualismo. Vos sabés que todos los programas de shock de Argentina, desde el 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Y todos los programas gradualistas terminaron en crisis. Entonces, muchachos, ¿de qué me están hablando? ¿De qué costos me están hablando? De costos que no existen. La evidencia empírica dice otra cosa. La teoría económica dice otra cosa. Porque para que un programa económico de ajuste sea expansivo, que si vos vas a aumentar el ahorro, ¿sí? La contracara es que tiene que tener, digamos, si vas a aumentar el ahorro, tiene que tener un aumento de la inversión. Entonces, si vos haces un programa gradualista y todas tus crisis fueron fiscales, vos vas a estar aumentando de a poquito el ahorro y como... Habías que operar de entrada, decís. Claro, y como vos no tenías una contraparte de inversión, hoy se te cae el PBI, se te cayó el año pasado, ahora tenés un rebotecito, pero vos fíjate que en el programa que yo hago, como tiene una visión intertemporal, los costos que vos pagabas hoy eran muy bajos, generabas un boom de ahorro y un boom de inversión. Y no solo eso, porque además, porque estabas bajando impuestos. Cuando la economía empieza a despegar, te vas, por ejemplo, al Banco Mundial para hacer la reforma estructural del Estado, ¿sí? Y haces un programa de retiros voluntarios y con el crecimiento los empleados del sector público pasan al sector privado y además se vuelve más productivo, con lo cual tenés además un salto en la productividad. Cuando vos te querés acordar, la economía va a terminar en este esquema con un... Porque aparte empieza a crecer y hay menos pobres y hay menos indigentes. Porque si vos empezás a crecer al 9%, te puedo asegurar, para que te des una idea, si vos creces al 9%,
Básicamente, en 8 años... Tasas chinas. Sí, en 8 años duplicás el PBI. Ahora, ¿cómo se resuelve esta contradicción práctica, hermano? Que todos los países donde más o menos recitan algún credo liberal, o solo recitan, o tienen regímenes, si vos querés, populistas, o mezcolanzas, pragmatismo, cosas bastante imperfectas, todos miran hacia una dictadura comunista que tiene la ventaja de tener la represión del comunismo y simultáneamente un capitalismo más o menos salvaje. Hablamos de China, por ejemplo. Ojo que China en los 70 empezó una reforma pro mercado y eso es lo que le hizo crecer. Digamos, entonces, para mí, desde mi punto de vista... Desde el punto de vista político... Está bien. Sigue bueno, no hay libertad. Bueno, está bien, por eso. No es claramente. Como claro, esta. no es liberal. Pero, a ver, de vuelta, pero a mí me parece que la libertad es un valor. Entonces, y lo que vos tenés que lograr es crecer. Y vos fíjate esto. Fíjate que yo te dije, la clave para crecer, ¿cuál es? Ahorrar. Y con instituciones serias, tal que la inversión, vos te puedas apropiar de esos resultados, ¿no? Mirá qué interesante esto. Porque vos fíjate esto. Hoy, quien más desahorra en la economía es el Estado. Otra vez ¿sí? con el Estado. Vos, si no tuvieras el desahorro del Estado, el ahorro en la economía argentina podría estar en torno a los 25 puntos del PBI, para que te des una idea. Ahora, el Estado se lleva la mitad de la economía. ¿Sabés qué quiere decir esto? Que nosotros, los argentinos, ahorramos un montón, ahorramos como 50% del PBI. Es decir, con lo cual, con ese shock de ahorro, la inversión que vos generarías sería un cohete. O sea, vuela este país. Empieza a crecer a tasas chinas, pero literalmente. Ahora, es claro, digamos que cuando vos hagas este proceso, quizás no termines ahorrando 50, ahorres 40, pero igual. Es decir, ¿por qué te crees que China crece a tasas chinas? Porque invierte 40 puntos del PBI. ¿Por qué invierte 40 puntos del PBI? Porque ahorra 40 puntos del PBI, ahorra un poco más todavía. Entonces, fíjate que en 20 años podríamos generar un milagro económico. Sí, en 20 años o a más tardar en 30 años nos convertiríamos en un país rico. Lograríamos la convergencia. Estaríamos al nivel de Estados Unidos. Muy bien. Es decir, entonces, ¿sabes cuál es el problema? Y esto también vos has dado en el clavo. El problema es los señores como Kicillof, como Álvarez Agis y toda esa horda keynesiana, que son producidos a mansalva en la keynesianera de Córdoba y Junín. Es decir, donde no hay lugar para el pensamiento liberal. En la Facultad de Ciencias Económicas, claro. La keynesianera de Córdoba y Junín, que te enseñan, liberal es ser Keynes. Imagínate. Ahora, está de moda... Keynes, pará, vos sabías que Keynes... En el prólogo de La basura general de 1936 le canta una oda a Hitler. Sigo a Keynes desde el Pacto de Versalles. Bueno, ese es un Keynes mejor. Bueno, es el que hay que participó de las negociaciones. Pues, a ver, apoyaba a Mussolini, bancó la revolución rusa. Cuando volvió de Rusia, escribió 3 ensayos y en uno de ellos, ¿sabés qué dice? Que en realidad ese era el mundo ideal, ese era el modelo ideal a aplicar. Lástima que fue aplicado con la violencia de los judíos. Pero André Gide, un gran novelista francés, fue a la Unión Soviética y escribió un pequeño texto que se llama Lo que no me gustó de la URSS, y durante 30 años la izquierda cultural francesa prácticamente lo silenció y lo sepultó. Esto fue, digamos... Esto es como cuando uno, para descalificar a cualquier funcionario, le pone un videíto de lo que dijo hace 30 años. Acá está bien, bueno. todo terminó mal y todos nos equivocamos en algún momento. Pero acá hay daños graves. Porque, mira, está bien. Al desarrollismo, ¿cómo lo ubicas vos, por ejemplo? El desarrollismo, ¿qué te parece? ¿Una cosa tibia? Casi bolchevique. El desarrollismo es a la teoría económica. Hoy todo el mundo habla bien del desarrollismo, ¿eh? Porque son todos brutos. Ah, bueno, esto... Es decir, el desarrollismo es a la teoría económica, ¿sí? Lo que la crotoxina es a la oncología. Bueno, a mí un tipo como Frigerio fue Rogelio Frigerio, el abuelo. El abuelo. El viejo Tapir, un tipo que
bueno, no tuvo suerte. Sí, generó un desastre que después lo tuvo que arreglar el Sogaray. Bueno, él de pronto creía que podía haber generó sido...